Muy bien, volvemos a establecer contacto en directo con Isabel Pereira. Como les decía, ella es la directora del Centro de Divulgación Económica de Venezuela. Señora Pereira, muy buenas noches. Ahora sí me escucha. Muy buenas noches. Me encanta escucharla. Sí, perfecto. Muy amable. Nuestros televidentes en todo el continente la acompañan. Yo quisiera preguntarle por los pronósticos económicos en Venezuela. Y la primera pregunta es sobre una enorme confusión que hay en todo el continente. Se la resumo de una manera sencilla. Quienes están con el gobierno aseguran que las cifras económicas de Venezuela son estupendas. Aducen, por ejemplo, la reducción de la pobreza que está confirmada por la CEPAL, entre otras instituciones. Aducen que ha habido un aumento en el mercado porque la gente puede consumir más. Quienes están con la oposición aseguran que las cifras económicas de Venezuela son desastrosas. El petróleo se ha feriado, la deuda externa ha aumentado enormemente, la inflación es galopante y la corrupción también. ¿Cuál es la realidad económica de Venezuela? Bueno, la realidad económica de Venezuela yo creo que hoy en día es totalmente clara. Es una economía totalmente colapsada. En Venezuela lo único que ha crecido es el consumo, las importaciones. Hoy de cada 10 alimentos que consumimos los venezolanos, 7 son importados. El aparato productivo está en el suelo. Cada día hay más reglas de juego que obstaculizan la actividad económica. Se ha perdido completamente la seguridad jurídica. La propiedad está totalmente atacada. Alrededor de 1.500 empresas han sido tomadas por el Estado y están hoy en un total proceso de deterioro. E igualmente las empresas básicas en Venezuela, que han sido uno de los baluartes del crecimiento y del desarrollo venezolano. Las empresas básicas de venezolanas de Guayana están totalmente arruinadas. Hoy están viviendo de los subsidios del petróleo. Entonces ha sido una economía importadora, una economía donde se ha vivido una falsa bonanza, pero bonanza en función del crecimiento de los precios del petróleo. Tenemos un precio del barril de petróleo de más de $100. Y entonces eso es lo que ha permitido esta falsa bonanza, este crecimiento del consumo, pero del otro lado lo que tenemos es una destrucción total del aparato productivo, un crecimiento de la inflación, una dependencia cada vez mayor del aumento del precio del petróleo. Entonces esa es una situación terrible para los venezolanos, porque ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que podemos nosotros esperar? Estaremos amarrados, el 95% de la economía venezolana depende del petróleo. Toda la producción no petrolera ha virtualmente desaparecido. Entonces tenemos cifras falsas de desempleo. Aquí se está dando cifras de desempleo de un dígito, cuando en realidad lo que se está hablando es de gente que trabaja 2 horas a la semana y con esas 2 horas a la semana lo asumen como gente que está empleada en el mercado de trabajo. Entonces, en realidad, las cifras que hay sobre la economía venezolana son totalmente manipuladas por el Estado. Lo que dice la CEPAL son las cifras que le manda el gobierno. O sea, lo que dicen los organismos internacionales son las cifras que suministra el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que hay una falsa bonanza, que ha crecido el consumo, que tenemos una total dependencia de las importaciones, que en el caso negado de que este gobierno repitiera, que ganara las elecciones, no quedaría más remedio a este gobierno que devaluar el dinero, porque no hay ninguna confianza, no hay ninguna capacidad de que vengan nuevas inversiones, de que surjan nuevas empresas, de que haya empleos de crecimiento. Esa es la realidad profunda de la economía venezolana, que le ha costado mucho entender al resto del mundo, porque como los precios del petróleo han sido tan altos y la actitud del gobierno de Chávez ha sido financiar gobiernos extranjeros con una falsa apariencia de opulencia y de riqueza, entonces los males internos no se conocen, pero esto que estamos relatando nosotros es totalmente real. Señora Pereira, la economía venezolana es una economía que hay que reconstruirla. Señora Pereira, sobre esa reconstrucción le quiero hablar porque el panorama que nos ha hecho de la parte económica de Venezuela pues es un panorama bastante desolador. Ya Capriles ha hablado y ha dicho que si lo eligen a él no va a haber más expropiaciones, que no va a haber nacionalizaciones, ha incluso hablado del petróleo, parte, como decía usted, de las más importantes de la economía de Venezuela, y ha dicho que no va a regalar el petróleo a otros países. Si esto fuera así, ¿qué tantas posibilidades tendría Enrique Capriles, siendo ya elegido presidente de Venezuela, de cambiar la realidad venezolana? ¿Qué tan rápido sería? ¿Qué tan palpables serían los cambios? Bueno, nosotros podemos afirmar con toda seriedad que esos serían cambios muy rápidos, porque lo que se trata es de que el gobierno venezolano logre
mostrar una cara que permita tener confianza, que inspire confianza en los capitales, que puedan venir las inversiones, que haya seguridad jurídica para que se puedan invertir en el crecimiento de la economía venezolana. Acuérdense que el gobierno venezolano ha calificado a los empresarios venezolanos como sus enemigos naturales. O sea, para el gobierno venezolano, a diferencia de lo que puede suceder en Colombia o en Brasil, todo el que emprende, el que invierte es enemigo del gobierno. El interés del gobierno ha sido tomar la mayor parte de la economía, expropiar empresas, asumir el papel de productor, asumir el papel de distribuidor, y en eso ha fracasado totalmente. Entonces, hoy, ¿de qué vive Venezuela? Gran parte de la población vive de subsidios, vive con malos empleos, vive sometido a una dictadura política, porque si usted no se somete a los designios políticos del gobierno, usted no tiene acceso a todas esas prebendas y subsidios que otorga el gobierno. Entonces, la realidad es que la única posibilidad que tienen los venezolanos de salir adelante es un cambio total en el rumbo económico, como el que está ofreciendo Enrique Capriles, donde podremos reconstruir la parte no petrolera de nuestra economía, donde podemos desarrollar la agricultura asegurándola con seguridad jurídica y reprivatizando todas aquellas propiedades que han sido expropiadas y abandonadas, porque el drama más grande que está viviendo Venezuela es que todas esas 1.500 empresas expropiadas están hoy destruidas. Las empresas básicas que fueron retomadas por el Estado y renacionalizadas están hoy siendo subsidiadas por el resto de la economía. Entonces, la única posibilidad de cambiar el rumbo y el destino de los venezolanos es que haya un cambio político. Ya Chávez no puede cambiar su cara, ya él no puede inspirar confianza, ya él no puede demostrar que él va a respetar la propiedad, ya él no puede hacer creer que la economía bajo su mando puede crecer, y esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos hoy. Por eso es que nosotros esperamos el domingo una victoria abrumadora de Enrique Capriles, tal como lo está mostrando el país a lo largo y ancho, en cada pueblo, en cada municipio, en cada ciudad, donde se están realizando manifestaciones inmensas, a pesar de que las cadenas nacionales y las redes de emisoras públicas no permitan que estas informaciones se difundan a nivel mundial como debería hacerse. Pero la realidad es que estamos esperando una avalancha el domingo, porque los venezolanos necesitan rescatar su país, reconstruir la economía, tener esperanza y tener paz. Esas son todas las cosas que nosotros aspiramos, como cualquier otro país en el mundo y en América Latina. Isabel Pereira, directora del Centro de Divulgación Económica de Venezuela, mil gracias por su aporte hoy acá en el informativo de NTN 24.